¿Sabes cómo será el granizo que caerá en los tiempos finales? Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. La Biblia dice: «Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande». La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente sobre este mismo versículo: «Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos cada una cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo». ¿Sabes cuál es el peso de un talento? El peso de un talento equivale a 34 kilos en el Antiguo Testamento. Y el peso del talento de plata es de 6.000 dracmas, o lo que es lo mismo, 21.600 gramos de plata. Existe en el Nuevo Testamento el talento pesado, que equivale a 58,9 kilos de peso. Esto significa que van a caer bloques de hielo entre 34 y 50 kilos de peso. Y aún así, viendo esta plaga, viendo cómo el granizo va a llegar a la tierra, las personas seguirán endureciendo su corazón. Dice la Biblia que los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Esto lo profetiza Apocalipsis, capítulo 16, verso 21. ¿Y por qué te hablo de la plaga de granizo? Porque estamos en el estudio bíblico de las plagas a Egipto. Éxodo capítulo 9, versículo 13 en adelante. La séptima plaga da inicio al último set de juicios divinos sobre Egipto. De nuevo Moisés se presenta ante el faraón a primera hora. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: «Levántate de mañana y ponte delante de faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva». El mensaje de este nuevo pack de plagas es para hacer evidente que no hay otro como Jehová. Mira lo que dice el versículo 14 en adelante: «Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano más para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra». Las plagas están llegando a tal dimensión que las noticias de estas irán más allá de las fronteras de Egipto. Tanto los egipcios como todos los vecinos oirán acerca de las maravillas que ha hecho el Dios de Israel. Pero el orgullo del faraón aún era grande. Faraón no quiso ceder ante los israelitas. Por lo tanto, Moisés anuncia la próxima plaga. Versículo 17 y 18, Éxodo capítulo 9. ¿Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Hemos anunciado y hemos compartido brevemente el final de los tiempos, cuando Dios envíe granizo a toda la humanidad. ¿Tú te imaginas bloques de granizo? ¿34-50 kilos? Si ya el granizo habitual que cae en las cosechas, que cae en las ciudades, que cae en los pueblos, nos parece agobiante, ¿verdad? Ya ese granizo destruye cosecha. Imagínate granizo que pesa entre 34 y 50 kilos. Destruiría hogares. ¿Qué decir de los cultivos, de los campos? ¿Qué decir de los vehículos? ¿Qué decir de las personas? Un bloque de hielo de 34 o 50 kilos puede
matar a una persona. Aún así, las personas endurecerán su corazón, blasfemarán contra Dios. En vez de humillarse, en vez de ponerse a cuentas con Dios, van a hablar mal contra Él, como está pasando en este pasaje. Dios está enviando juicio a Egipto, y por el corazón orgulloso de Faraón, los egipcios están pagando las consecuencias. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? En vez de humillarse, ¿verdad? En vez de ponerse a cuentas con Dios, el orgullo de Faraón sigue por las nubes. Aquí en España decimos, infló el pecho. Orgullo, soberbia. Cuando viene juicio de Dios a tu vida, cuando viene exhortación de Dios a tu vida porque estás haciendo las cosas mal, ¿cuál es tu reacción? ¿Te humillas ante Dios? ¿Te humillas ante la corrección? ¿O sale a relucir la soberbia, el orgullo? La Biblia cuenta que no se trataba de un granizo común y corriente, sino que era algo extraordinario. Versículo 24. Y hubo granizo muy intenso y fuego centelleando continuamente en medio del granizo. Dice que era muy pesado, de tal como no había habido en la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. Yo me he criado en Burgos, es un municipio, una ciudad, una provincia de Castilla y León, aquí en España. Y recuerdo que cuando viajábamos a Vitoria-Gasteiz, que es otra ciudad pero que está al norte, recuerdo perfectamente que viajábamos en invierno con Óscar Fradejas. De hecho, hay reflexiones de Óscar Fradejas en este canal de YouTube de Radio Solidaria. Viajábamos cada lunes a Vitoria para realizar varios programas de radio. Y en una ocasión fue tanta la nevada que cayó que íbamos en el vehículo y no veíamos nada. Encendías las luces del coche y solo veías copos gigantes de nieve. No se veía nada. Por supuesto que el copo de nieve no hace daño. ¿Tú te imaginas granizo y fuego centelleneando continuamente? Si nosotros no podíamos ver cuando íbamos en ese vehículo, porque como nevaba tanto y hacía viento, no se veía nada. Por supuesto, llegamos sanos y salvos a nuestros hogares. Pues yo me imagino granizo. Encima, fuego centelleando continuamente en medio del granizo. No puedes ver. Y si abres los ojos, el granizo te puede hacer daño en la vista. En esta plaga el Señor les dio la oportunidad también a los egipcios de protegerse de los estragos de la plaga. Pero para ello debían creer lo que el Dios de Israel había dicho. Versículo 19 en adelante. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre y animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Unos creyeron en la palabra de Dios, otros no. Otros continuaban con el orgullo. Otros continuaban incluso haciendo plegarias, ¿verdad?, hacia sus dioses. Y no oyeron el mensaje. Y dejaron a sus criados, dejaron a sus ganados en el campo. ¿Y qué sucedió? Que aniquiló ese granizo a esos criados y a esos ganados. Y uno puede pensar, oye José, pero hemos leído anteriormente que Dios envió una plaga al ganado y murió todo el ganado de Egipto. ¿Cómo es que aún hay ganado en Egipto? Es una buena pregunta.
Y yo puedo pensar que del ganado que sobrevivió, o el ganado, mejor dicho, de Israel, recordar que Dios no iba a tocar el ganado de Israel, los egipcios, al no tener ganado, tenían que comprárselo a los israelitas. Recordar que Dios no tocó el ganado de los israelitas que estaban en tierra de Gosén. ¿Recuerdas el pasaje? Pues yo me imagino que los egipcios tuvieron que comprar ganado a los israelitas. Y de ahí sale el ganado de los criados de los egipcios. Los que no creyeron en la advertencia de Moisés se vieron afectados por la plaga. Éxodo capítulo 9, verso 23 en adelante. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Por supuesto, también los israelitas fueron protegidos de esta plaga. Éxodo capítulo 9, verso 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Tras la plaga, el faraón dio otro paso de reconocimiento a Jehová. Versículo 27 y 28. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Aunque este reconocimiento parecía una victoria final para los israelitas, Moisés sabía que Faraón no estaba genuinamente arrepentido, y así se lo dijo. Versículo 29 y 30. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Efectivamente, cuando terminó la plaga, el faraón no los dejó salir. Efectivamente, cuando terminó la plaga, pues Faraón no los dejó salir. Versículo 33. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo. Y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Aún así, la plaga de granizo tuvo su efecto y las consecuencias se dejaron sentir aún después de que estaba ya terminada esa plaga. Dice el versículo 31 y 32, el lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Este es el juicio de Dios a Egipto. Y muchas veces nosotros somos como Faraón. Muchas veces nosotros actuamos como los siervos. Vemos a Faraón que entre comillas se humilla, he pecado contra Dios. Se humilla él, se humillan sus siervos, reconocen el señorío de Dios. Moisés ora a Dios, cesa esa plaga de granizo, y cuando cesa, Faraón endurece su corazón, él y sus siervos. Y tú dirás, oye José, pero yo no actúo como Faraón, yo no actúo como sus siervos, sí que actuamos así. Y te pongo el ejemplo. Señor, estoy pasando por esta situación, necesito tu ayuda. Señor, perdóname por haber pecado. Prometo no pecar más. Ayúdame, Señor, en esta situación. Sáname de esta enfermedad. Ayúdame
a encontrar un trabajo. Devuélveme mi familia. Restaura mi matrimonio. Restaura mi comunión con mis hijos. Y cuando el Señor lo hace, volvemos al pecado. Nos olvidamos del Señor. Como hizo Faraón. Faraón, entre comillas, se humilla, reconoce que Dios es el Todopoderoso, se arrepiente a su manera, de palabra solo, mintiendo, y cuando el Señor cesa, cuando el Señor corta esa plaga, vemos como Faraón y sus siervos endurecen su corazón. Actuamos como Faraón. Cuando el Señor nos restaura, cuando el Señor responde nuestras oraciones, le prometemos cosas. Señor, si me sacas de esta situación, prometo servirte para siempre, no volveré a pecar más, haré las cosas mejor. Y cuando el Señor te responde, nosotros nos olvidamos y volvemos al pecado. Qué pasaje, ¿verdad? Yo todavía sigo asombrado. Granizo con fuego y además, como hemos mencionado, centelleando. Y aún así Faraón endurece su corazón. En los tiempos del fin, dice la palabra que lloverá granizo. Granizo como el peso de un talento. La traducción viviente dice como de 34 kilos, que es lo que equivale a un talento. ¿Estamos preparados para esos tiempos? Para nosotros, este pasaje de la plaga Egipto de granizo nos sirve como ejemplo de lo que va a venir en un futuro. Y dice que el corazón del hombre se endurecerá como el de Faraón. Porque dice la palabra de Dios que los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de Egipto, por la plaga de granizo. Esto lo hicieron también Faraón y todos sus siervos. ¿Qué haremos nosotros cuando el Señor envíe juicio a la humanidad o cuando Dios te está enviando juicio a tu vida para que hagas las cosas mejor? ¿Qué harás? ¿Te humillarás, como decíamos al principio de la reflexión? ¿O se volverá más duro tu corazón y blasfemarás contra Dios? ¿Qué haremos? La palabra de Dios ya nos está advirtiendo. Lo que pasó en Egipto pasará en el final de los tiempos. ¿Qué haremos nosotros? Pues la respuesta depende de cada uno.